Muy bien. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este miércoles 23 de diciembre del 2020. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a esta nueva entrega de Petroenergía. El día de hoy, ya siendo nuestra última semana, ¿verdad?, al aire en entrevistas con Petroenergía, tenemos el honor de contar con la presencia del señor ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables, ingeniero René Ortiz, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias. Me complace mucho participar en el programa. Primero, permítame saludar a su distinguida audiencia. Estamos en temporada de Navidad y mandarles desde ya, un gran abrazo de amistad, Muchísimas alegría gracias. y amor. Gracias, señor ministro. Bueno, entrando ya en el tema, como sería hacer un recuento, ¿verdad?, de qué ha pasado en este año 2020. Hemos tenido altas, hemos tenido bajas, pero bueno, hay que hacer un balance de todo lo que ha sido en el sector estratégico, en los sectores estratégicos del Ecuador. Y por favor, para eso está usted el día de hoy, para que por favor nos comente por las distintas áreas cómo hemos ido avanzando y qué logros hemos obtenido. Comencemos por el comienzo. Estábamos bien en el primer trimestre. Había una buena perspectiva para crecer en todo sentido. Crecer en las exportaciones, en la producción de minerales, crecer en las exportaciones y producción de electrones, electricidad, crecer en las exportaciones y producción de petróleo. Pero desde marzo, desde el segundo trimestre del 2020, se produce un problema mundial, lo que le hemos conocido como la pandemia del nuevo COVID-19. Esto destruye totalmente no solo al Ecuador, destruye al mundo. Le contrajo en aproximadamente 30-35%. Esto es una contracción gigantesca. Nadie ha podido todavía evaluar lo que significa contraerse una economía del mundo o una economía pequeña proporcionalmente como la de Ecuador en un 30-35%. Todo se vino a menos. Superado el pico de la pandemia, que es el segundo trimestre, entramos en el tercero y el cuarto, que ya significaron un poco más de calma para poder recuperar, por ejemplo, desde el punto de vista de la producción de petróleo, los niveles que estaban previstos. Estaban previstos 560,000 barriles por día en promedio, pero probablemente no vamos a poder terminar así. Probablemente vamos a terminar en alrededor de 515, 510, es decir, habría un lucro cesante, producción no realizada de aproximadamente 50,000 barriles. Hemos logrado mejorar en las últimas semanas, sí, hemos mejorado algo. Desde el punto de vista del transporte, el transporte sufrió también en el segundo trimestre una rotura del sistema de oleoductos que significó llevar la producción a cero, la producción. Afortunadamente, las exportaciones no se interrumpieron. Había suficiente crudo embalado como para poder hacer honor a los contratos de exportaciones de crudo, y así sucedió. En un periodo, en un lapso, de no más de 20 días se recuperó rápidamente las tuberías, el tendido de tuberías del SOTE, del OCP, del poliducto, se recuperó el flujo, y lo que no se ha podido recuperar es la estabilidad. ¿Y esto por qué? Porque cada vez la erosión regresiva sobre el río Coca está generando o ha estado generando un problema de producir a la vez variantes. Hay que hacer una más, alejándonos de los sitios en donde se veía mayor posibilidad de otro desastre. No ocurrió, pero la prevención fue muy importante. Pero cada una de estas cosas significa que hay que parar, aunque sea un minuto, pero hay que parar, ¿no? Y volver a recuperar el ritmo de producción. Desde el punto de vista de refinación,
hemos podido dar un paso gigante, que es obtener del presidente de la República, el presidente Moreno, una delegación para que pueda la administración y operación de la refinería de Esmeraldas, que es la más grande del sistema de 3 que tenemos en Ecuador, pueda también ser transferida para administración, operación y la construcción de una nueva refinería de alta conversión en Esmeraldas, con una participación de un consorcio privado extranjero, de primera línea, de primera línea. Esto quiere decir que nosotros tendremos a futuro una refinería puesta a punto, con una inversión del orden de los 2.400 millones de dólares. Empecemos a sumar, ¿no? Y entonces ahí tenemos en el downstream también otros proyectos, como el proyecto Monteverde. El proyecto Monteverde es la situación actual de Monteverde, de un terminal que se construyó para la importación de gas licuado de petróleo, el gas LP, está en pésimas condiciones. La posibilidad de monetizar también con una inversión extranjera, una inversión privada, está prácticamente a punto de terminar, quiero decir, de que la concesión pueda darse. La concesión está originalmente para la operación del terminal. Pero la propuesta también puede ampliarse a cualquier número de otros proyectos, porque el área de Monteverde es enorme, gigantesca, como para poder hacer ahí más tanques de almacenamiento de otros productos, para construir por ejemplo, para la importación de gas natural, porque el gas natural es un producto de conocimiento mundial como la opción al petróleo, como la opción y la opción positiva al petróleo. Quiero recordarle brevísimamente que en la conferencia de Río de 1992 se produjo una decisión que dice que el gas natural es el combustible más amigable con el ambiente. Entonces todo el mundo está metido en el gas natural, nosotros también. Y entonces aquí lo que tenemos que comparar perfectamente o fácilmente es cuál es más barato y cuál tiene efectos menos contaminantes, el gas natural o el diésel, porque la sustitución es al diésel. Esa es la sustitución natural. Todos los países lo están haciendo. Y en Europa, por ejemplo, a partir del próximo año, 0 diésel. Ya no se va a producir diésel ni se va a consumir diésel. Es decir, entramos en esta nueva ola de cambios, de innovaciones tecnológicas. Y hay un tercero. Y el tercero es Termogas Machala. También estas instalaciones que utilizaban gas natural del Campo Amistad. El Campo Amistad era en plena declinación. Prácticamente, diríamos, se ha terminado la vida útil de ese campo. Pues tiene ya 20 años que ha estado produciendo, pero es clarísima la curva de declinación. Ahora, costa afuera no es lo mismo que costa dentro. Cuesta muchísimo dinero, se arriesga muchísimo si es que no se descubren nuevas reservas. Las posibilidades geológicas son muy negativas, no son buenas. Hay, por supuesto, personas que piensan, todo el mundo tiene legítimo derecho de pensar diferente, piensan que se debe seguir haciendo inversiones. Yo pienso que el Estado ya no puede arriesgar. Ha perdido muchísimo dinero en el campo, en el desarrollo de toda esa área del Campo Amistad, que es costa afuera, y del área de Bajo Alto, donde se hace prácticamente la transformación del gas natural en electricidad, en la planta de termogas, o también en la planta de licuefacción, que es precisamente para los usos diferentes, por ejemplo, en las cerámicas de Cuenca y otros usuarios como, por ejemplo, las plantas de cemento. También la sustitución es al diésel por gas natural. Pero la planta de licuefacción de Bajo Alto que maneja Petroecuador está en un desastre, una situación calamitosa. Y voy a terminar con esto de la siguiente manera. Creo que toda la infraestructura petrolera, toda, sin excepción, está viviendo un proceso de obsolescencia tecnológica pavoroso, grave. Y esto cuesta mucho dinero. ¿El Estado tiene dinero para invertir aquí? No tiene. Entonces, los procesos de transferencia hacia el sector privado se justifican y se explican.
No hay capacidad financiera para precisamente poder poner a punto nuevamente esto. Finalmente, en el downstream, en combustibles, para terminar este capítulo, en combustibles hemos introducido un nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado y funciona bien. Está indexado al WTI, que es el crudo marcador que utiliza el Ecuador también para sus exportaciones y para sus importaciones. Y es que esto tiene un justificativo totalmente perfecto. Importamos más o menos el 70% de las naftas e importamos el 82% del diésel. Entonces se justifica que el sistema nuevo de comercio de combustibles a precios de mercado esté indexado al WTI, porque estamos importando estos combustibles del mercado internacional. Y funciona. Ha habido impactos, pero es natural. Regreso al ejemplo que le contaba a usted, 30-35% de contracción de la economía significa una enorme disminución de capacidad de demanda. Entonces, ¿qué? El impacto, por ejemplo, en el sector transporte pesado, natural, pues. Si toda la economía está contraída, también en el sector de transporte hay una contracción, como hay una contracción en cantidad de otros sectores. Esto ha generado algo terrible en este sector, que es una sobreoferta, es decir, hay más camiones que lo que necesita el sistema, porque el sistema está contraído a un tercio menos. Entonces, hay una sobreoferta y esa sobreoferta provoca una disminución de los precios por carga, por tonelada, etcétera, etcétera. Les afecta a ellos. Se les ha ofrecido, el ministro del Trabajo, de Transporte y Obras Públicas, que es quien lidera esta negociación, estas conversaciones con el sector transporte, con el liderazgo del sector transporte, les ha ofrecido encontrar una solución para el primer trimestre del 2021. Una solución que sea compensatoria. Es decir, hay un efecto, les podemos compensar. Pero lo que no se puede es desmantelar el sistema, porque el sistema está funcionando, demuestra que está funcionando, pero además es parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno del Ecuador tiene que honrar sus acuerdos. Este es el capítulo hidrocarburos. Permítame. Señor ministro, son las 7:45 de la mañana, estamos en entrevista con el señor ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables del Ecuador, ingeniero René Ortiz. Me surgen dos inquietudes, señor ministro. ¿Cómo avanza el proceso de la concesión de la refinería de Esmeraldas? Y por otro lado, bueno, usted ya nos ha aclarado que el problema que tienen los transportistas, las personas que manejan todo el tema de transporte pesado, está siendo manejado por el Ministerio de Trabajo. Es su competencia, sí. Ya, en base a sus competencias, correcto. Entonces, ¿cómo avanza el tema de la concesión de la refinería de Esmeraldas y de las otras dos refinerías más pequeñas? Muy bien. La refinería de Esmeraldas va en tiempo. Hubo que hacer, la pandemia también nos juega sucio ahí, por el hecho de que se necesita un segmento de todo este proceso, tiene que ser presencial. Y presencial significaba que teníamos que tener hoteles disponibles, no había. Transporte aéreo disponible, no había. Entonces todo esto limitó el proceso, no lo ha dejado arrancar de una manera tranquila. Ahora tenemos que hacer una extensión de 20 días más, se nos fue hasta enero 2020. Muy bien, enero 2020 estaría aquí una delegación enorme que entraría directamente a Refinería Esmeraldas a analizar parte por parte, pieza por pieza, porque todo está mal. Les repito, por favor, para conocimiento de su distinguida audiencia. Hay una obsolescencia tecnológica grave. Pero está funcionando el proceso, quiero decir, para obtener en los próximos 20 días la oferta concreta. ¿Cuánto va a costar? Por supuesto, la extensión del contrato será a 25 años, ¿no? En manos privadas, a 25 años. En manos privadas también sería la refinería de Libertad, la asociación de los CATS de la península de Santa Elena se han reunido, han entendido que el modelo ha sido bueno, el de Esmeraldas,
y están haciendo sus propias gestiones. Ellos dicen, déjenos hacer nuestras propias gestiones. Hay interesados en este proyecto, similar al de la refinería de Esmeraldas. Y creo que me dijeron también, hay interés para la refinería de Shushufindi siguiendo el mismo modelo. ¿Esto qué quiere decir? Que el modelo es bueno, que el modelo atrae al inversionista extranjero. Y aquí una observación muy oportuna, la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica ha sido la bandera de este gobierno del presidente Moreno. La seguridad jurídica es la bandera con la que se inauguró este año, en marzo, justamente el día de la pandemia, ¿no?, del ministro de Energía y Recursos Naturales, su suscrito, su servidor. La seguridad jurídica. Y entonces esto genera credibilidad. Y la credibilidad finalmente hace que el inversionista tenga confianza. No perdamos. Tenemos problemas, sin la menor duda. Y como usted señalaba, un problema importante son los efectos que ha tenido en la economía nacional. Por ejemplo, en el sector transporte. Pero estamos conversando. Pero no nos pidan que desmantelemos lo que ya hemos hecho. Es decir, el sistema de bandas está funcionando. Pero los transportistas tienen que ser lo suficientemente razonables para pedirnos, por ejemplo, una compensación natural, que es, por ejemplo, menos aranceles para las importaciones de nuevas unidades, chatarrización de las viejas, algo parecido a lo que existe en Colombia. Entra una nueva unidad de transporte, se chatarriza una vieja. De esa manera no se va creando un problema mayor de sobreoferta, ¿no es cierto? Todo esto está en conversación en este momento. Pero lo que no se puede aceptar es que nos pidan que desmantelemos todo lo que ya se ha hecho. Correcto. Hemos tenido grandes avances en el tema de energía. Así es, energías renovables. Sí. Un gran salto en energías renovables. Más o menos 400 millones de dólares en inversiones, vamos sumando, ¿no? En el proyecto de refinería son 2.400 millones. El proyecto de combustibles ha generado un ahorro de casi 700 millones de dólares. Vaya sumando, ya estamos en 310. Serían 400 millones de dólares el sistema de energías renovables. Ya estamos en 3.500 millones de dólares. 400 millones de dólares en el Aromo, 200 millones fotovoltaico, 200 megawatts de potencia. Esto ya es a escala industrial. Y en Villonaco, en Loja, Villonaco 2 y 3, con 200 millones de inversiones, 110 megawatts de energía. Esto es una transformación. Algo más, con unas tarifas extraordinariamente competitivas. 6.9 centavos por kilowatt hora. No, sí, es fantástico. Muy competitivo. Bueno, en la parte de energía... Y hay más, vienen más en energías renovables. Y vienen más en otros tipos de acuerdos, de modalidades contractuales, como son generación distribuida, que va desde menos de 1 megawatt hasta cualquier nivel superior. Es decir, si está ya distribuida, fenomenal. Y esto ha despertado un gran interés desde que el ministro tuvo la oportunidad de inaugurar las primeras 11 electrolineras en Quito. Bueno, ahora también hay una propuesta interesante que están haciendo en Guayaquil para otras 167 electrolineras. Ya está también en el sitio, está vigente la regulación nueva para electrolineras. Entonces, estamos dando pasos también dentro de este sector de las energías y del consumo de energías, de energías renovables. Así es, se está cumpliendo el compromiso del gobierno nacional en cuanto a la transformación para la protección del medio ambiente, como lo tuvieron a nivel mundial, ¿no? Este compromiso. Sí, encauzándonos paralelamente con el cambio climático. Correcto. Podemos hablar ahora del tema del Coca-Codo, por favor. Muy bien. Coca-Codo es un proyecto que la administración anterior del ministro Carlos Pérez descubrió las fallas. Y las fallas de construcción que se descubrieron fueron automáticamente tomadas por SELEC
para contratar la consultoría de una firma muy especializada, alemana. Ha terminado el trabajo de la firma, la consultoría está lista, se ha hecho la recepción preliminar, que se llama, provisional, y ahora tiene que dar el paso a la recepción definitiva de este estudio. ¿Qué dice el estudio? En primer lugar, estas son las fallas, así se corrigen y esto cuesta. Entonces, una vez que termine este proceso, no es más que un proceso procedimental por parte de SELEC, se acepta la recepción definitiva del estudio, pasa a ser un activo de SELEC. Este estudio pasa a ser un activo de SELEC para el proceso de concesionamiento. De igual manera, el proceso de concesionamiento, la concesionaria, una vez que se declare, lo que se llama una declaratoria de interés público, una vez que se haga esa declaratoria, automáticamente entra en el proceso de monetización. Pero ya se tiene un estudio que es parte del proceso, ya pasa a ser parte del proceso, ya no es algo utópico. No, ahora esto es real, aquí está, dice, esta es la falla, esto es lo que hay que hacer y esto cuesta. Entonces, este proceso probablemente nosotros lo terminaríamos también, o la programación nos lleva hacia el primer trimestre del 2021. Para la concesión. Para la concesión de Coca-Cola Sinclair. Esperemos que hayan los suficientes interesados. Sí parece que hay interesados. La misma compañía que construyó también está interesada en el manejo de este sistema de delegación para la administración y operación de Coca-Cola Sinclair. Ahora bien, tenemos un problema serio ahí, que es la erosión regresiva del río Coca. Esta que destruyó la cascada de San Rafael. Este es un proceso de erosión que ha podido ser detenido. Ya lleva 101 días que no avanza. Esto es un buen dato. Es un dato de tranquilidad para la ciudadanía. 110 días que no avanza la erosión. Está ahí, detenida. Pero a la vez ha significado que la empresa pueda realizar las obras de prevención, porque hay que prevenir que el próximo año también vamos a tener las lluvias y el aumento del caudal. Y curiosamente los caudales no solamente que se duplican, sino que se triplican, se cuadriplican, hasta hemos tenido registros de 7 veces el caudal. Entonces hay una primera fase que contempla el enrocado, que es un freno a la energía del río, a través de la formación de diques, de rocas gigantes, que está funcionando en este momento. La siguiente parte es los contenedores llenos de concreto, que también hacen barrera, dique, de tal manera que la energía del río, el momento en que topa contra este enrocado o topa contra este dique de contenedores, se frena, disminuye su velocidad. Porque en las riberas lo que tenemos son aluviales, tierras muy frágiles, no es roca. Entonces, cuando el agua pega contra una roca, rebota. Pero cuando el agua pega contra un aluvial, una formación aluvial, desmorona. Y esto es lo que hemos visto nosotros. No, qué buena noticia saber que se está trabajando. Por supuesto, sí, estamos al tanto que ya se está trabajando en eso y en el tema del estudio. Y aprovechando de que hay menos caudal. Correcto. Señor ministro, por otro lado, en el sector minería, hemos tenido un buen año para el sector minero, para el país, para el Estado. Tan pronto como se declaró la pandemia, en marzo, el ministro de Energía también tomó una decisión. No se paralizará ninguno de los sectores, ni la minería, ni la electricidad, ni el petróleo. Y no se ha paralizado. No solo que no se ha paralizado la producción, sino que tampoco se paralizaron las exportaciones. Y Ecuador está ya desde el primer trimestre del 2020 en el mercado de minerales del mundo. Es el recién llegado y lo está haciendo bien. Ha ido creciendo y va bien. Estas dos compañías, Corrientes con Mirador y Fruta del Norte
con Lundin Gold, están exportando oro por un lado, mineral concentrado para oro y mineral concentrado para cobre. Ya estamos posesionados en el mercado internacional. Ellos van aumentando sus capacidades de producción porque van posesionándose en el mercado. Y el mercado de lo que se llama mineral energies, wow, está asociando directamente los minerales con el consumo de energía. Es decir, energía no puede consumirse si es que no hay minerales que los complementen. Esto es básico. Entonces, eso está bien, vamos avanti. Tuvimos una ligera interrupción. Por supuesto, el temor sobre la pandemia provocó que algunos cantones, algunas provincias cerraran. Dicen, no, por aquí no pasa nadie. ¿Cómo que no pasa nada? Sí, sí. Y claro, cada camionero que regresaba desde Guayaquil o desde Puerto Bolívar vacío para recoger nuevamente carga de mineral concentrado, era examinado para ver si tenía COVID, para ver si había sido contagiado en Guayaquil. Afortunadamente, esto fue gradualmente disminuyendo el temor y se recuperó totalmente la producción. Fenomenal. Mientras tanto, este proceso sigue adelante o camina a pasos gigantes, quiero decir, posesionándole al Ecuador en el mercado mundial de los minerales. Ecuador también se posicionó como un importantísimo y confiable proveedor de electrones al norte, al país del norte, sí, a Colombia, y a sur, a Perú. Y podríamos terminar tal vez el año con unos números interesantes, alrededor de 400 millones de dólares de exportaciones de electricidad tanto a Colombia como a Perú. Por supuesto, mayormente a Colombia porque tiene el sistema que puede absorber mayor cantidad de electrones y el sistema de Perú que tiene que hacerse, que se va a delegar precisamente a la empresa privada para que lo haga. Eso completa el panorama eléctrico. Y el petrolero nunca paró. A la final, las exportaciones nunca pararon. ¿Qué significó esto para la dolarización? Ecuador es una economía dolarizada. Significó que cada exportación de minerales, de toneladas de mineral, cada exportación de kilowatts de electrones y cada exportación de barriles de petróleo significaba un proceso de asentamiento, de sostenibilidad de una economía dolarizada como la del Ecuador. Esto es un avance importantísimo en el sostenimiento de la dolarización en el Ecuador. Claro que sí. Frente y he terminado mi análisis. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Frente a este año tan complicado que hemos tenido por la pandemia, como usted bien lo señala, se ha avanzado. En sectores estratégicos se ha avanzado y se han completado ciertas actividades. Entendiendo que está usted un poquito complicado por su tiempo, sí, quisiéramos que por favor nos dé un mensaje final, un mensaje navideño, ¿verdad? Y cuál es la proyección y cuál es la expectativa para el 2021, señor ministro. En petróleos, quiero pasar un mensaje aprovechando de esta oportunidad. Es un llamado a la aceptación de que si un país tiene recursos naturales, los tiene que aprovechar. La diferencia está en el aprovechamiento. Si es un aprovechamiento inteligente, si es un aprovechamiento con cuidado ambiental y si es un aprovechamiento con responsabilidad social, es bueno. Y aquí el llamado a las comunidades directamente relacionadas con sus áreas de ubicación. Tenemos que reponer las reservas de petróleo que han sido consumidas. Y tenemos un importantísimo tratado internacional que es el Convenio 169. El Convenio 169 de la OIT, que es un tratado internacional, no solamente habla de la consulta previa, habla algo de mayor importancia, que es el beneficio de la participación. Y está dirigido a las comunidades que serían directamente influenciadas por un proyecto petrolero. Habla del beneficio de la participación. Este es el corazón del convenio. No es la consulta previa, porque la consulta previa tampoco es un veto. Simplemente la consulta previa quiere decir información.
conozcan lo que se va a hacer, conozcan las reglas del juego, pero lo más importante de la aplicación del convenio 169 es el beneficio de la participación. Y esto se aplica también en la minería. Y el beneficio de la participación es lo que estamos viendo, ¿no? Que es los fondos que se han creado para la administración de esta circunscripción amazónica. Enormes cantidades se recuperan directamente para este fondo, para que sean administrados por este fondo amazónico, que probablemente tiene que ser expandido a otras provincias que tienen la misma capacidad de minerales y de recursos naturales. Sí, es que en el aire, el sol, usted y yo vamos a coincidir, el sol está ahí, sí, lindo, pero si no lo convertimos, si no lo manufacturamos en electricidad, ahí queda el recurso. Y el viento está ahí, sí, pero si no lo manufacturamos y lo convertimos en electricidad, es un recurso desperdiciado. Entonces, el mensaje es, entendamos que cuando un país es bendecido como Ecuador, y aprovechemos de la Navidad para pasar el mensaje de amor, de amistad, de solidaridad, porque esto es solidaridad. Los recursos naturales son de todos los ecuatorianos. Les mando un gran saludo de Navidad y una esperanza de que el 2021 será mejor. Claro que sí, eso estamos convencidos y seguros. Queremos y para usted agradecer. también, y para usted también. Gracias, señor ministro. Una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del señor ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ingeniero René Ortiz, deseándole de igual manera de todos quienes hacemos Petroenergía una feliz Navidad para usted y para todo el equipo del ministerio, especialmente con mucho cariño, para toda la dirección de comunicación. Un abrazo gigante. Muchas gracias a usted. Buen día. Feliz Navidad, felices fiestas. Amigos.